Ya casi primaveral y típico de Semana Santa, ¿no? Porque no sabemos si de pronto frío, calor o estamos en calor, pero así es esto. O los vientos de marzo. Ah, eso sí, los vientos de marzo, ¿no? Los vientos de marzo, ¿no? Que se me antoja como para andar en Quino. Pero bueno, ¿tiene usted Bueno, información importante como cada intervención, Ignacio, de qué nos va a platicar hoy? pues de la fundación o de la historia del seminario de Hermosillo. Y eso fue porque la semana pasada se llevó a cabo la famosa kermés del seminario que tiene tantos años. Y ese es el motivo. Entonces, hasta 1883, el obispado de Sonora, así se llamaba, abarcaba lo que hoy son los estados de Sonora y Sinaloa. Y en ese año, el Papa León XIII dividió el obispado en dos, el de Sonora y el de Sinaloa. Entonces, el primer obispo de la diócesis de Sonora fue José de Jesús María Rico Santoyo, que llegó en 1884. Tiempo después, el obispo cambió y el nuevo se llamaba Herculano López de Mora. Cuando llegó, el obispado contaba con apenas 22 sacerdotes, 15 estaban activos y los demás estaban enfermos en sus casas y ancianos. Por eso, don Herculano López de Mora tuvo la idea de crear un seminario para tener vocaciones sacerdotales y poder nutrir al obispado que abarcaba todo Sonora, que era muy grande, pues de los sacerdotes suficientes. Y el 1 de diciembre del 88, con 13 alumnos, fue inaugurado el obispado de Hermosillo, después de un largo periodo de construcción y pedir dinero a los ciudadanos, que se inauguró el obispado. Estaba localizado en la calle de Don Luis, hoy llamada Cerdán, y la calle Yáñez, que es un enorme edificio con biblioteca, imprenta y todo lo demás que, que necesitaba. Hoy en día, Yáñez, ¿verdad? Está un banco muy grande donde fue el seminario hasta 1979. También contaba con un gabinete de física, el seminario que había costado $10,000. Y el obispo, para su mantenimiento, involucró a todas las parroquias de la diócesis para que aportaran dinero para su mantenimiento. Por falta de personal docente, el mismo obispo impartía las cátedras, el primer curso y demás. Pero en 1915, cuando Pancho Villa sacó Hermosillo, el general Manuel M. Diegues, del ejército constitucionalista, confiscó el edificio del seminario para convertirlo en un hospital de guerra y llevar allí a los heridos que peleaban en la hacienda del Alanito para su curación y demás. Y los doctores Noriega y Aguilar, en el nombre de calles en Hermosillo, se hicieron cargo del hospital. Cuando ya pasó todo, pues ya no le regresaron al obispado del seminario y vino la persecución del obispo Juan Navarrete y Guerrero, la primera en 1916, y el obispo tuvo que huir y se trasladó con sus alumnos a Estados Unidos y algunos seminaristas fueron ordenados en la diócesis de Tucson. Después, en 1919, el Papa Benedicto XV dividió ya lo dije esto, el nuevo obispo Juan Navarrete y Guerrero, en 1919 llegó a Hermosillo, don Juan Navarrete y Guerrero, un mítico obispo, y decidió reinstalar el seminario, y cuando llegó, pues contaba con 19 sacerdotes, ancianos también y enfermos la mayoría, y apenas 2 alumnos. Y el obispo Navarrete instaló el segundo seminario a un lado de lo que hoy es catedral. Era antes el Colegio Lux o Colegio Guadalupano, después conocido como Colegio Lux, y el mismo obispo también era profesor. No había quien diera clase más que el obispo. Después lo trasladó a Magdalena, allá en Magdalena de Quino, y con 15 alumnos estuvo por allá. 5 años más tarde, otra vez, el gobernador Plutarco Elías Calles, ahora el hijo del general,
pues empezó otra vez a perseguir al obispo Juan Navarrete y tuvo que llevarse al seminario a Nogales, Arizona, a un lugar que se llama Patagonia, ahí cruzando Nogales, Arizona, en un lugar que le prestaron, que eran unas instalaciones militares, que se llamaba la Casa Verde. Ahí duró 3 años, después regresó a Sonora el 29, otra vez a Magdalena, y en 1932 volvió a ser expulsado el obispo Navarrete y se clausuró el seminario. Entonces el obispo Juan Navarrete dijo, ya no me voy a ir del país, y acuñó la frase de Sonora al cielo, y se llevó a sus alumnos seminaristas a esconderse en la Sierra Alta, por allá por el lado de Bacadegua, Chignaco y Chico, y allá se llevó a sus alumnos, que eran unos cuantos: Salvador Sandoval, Ernestina Rangel Lugo, Leonardo Martínez, Cruz Montaño, Jesús Noriega, José Garibay, Víctor Rodríguez, Florentino Olivas y Carlos de la Torre. Estoy hablando de unos sacerdotes que fueron muy famosos toda la segunda mitad del siglo XX. El edificio de Magdalena fue confiscado por el gobierno y convertido en una escuela secundaria. Mientras tanto, el Papa ordenó al obispo que llevara a sus alumnos a un lugar, al seminario, en un lugar llamado Montezuma, en Nuevo México. Montezuma con N, no con R. Ándale, parecido a Montezuma. Sí, y en 1937 por fin se acabó la persecución, que fue el gobernador Elías Calles, y ya pudo regresar Navarrete a Hermosillo y fundó otra vez el tercer seminario en Hermosillo, en un lugar llamado La Parcela, a la orilla del río Sonora, donde hoy en día es la Universidad Quino y el Instituto Quino, con cuatro alumnos. Los mismos seminaristas construyeron las casas, todo lo que necesitaba el seminario ahí en La Parcela. Y para 1944 ya contaba con 43 seminaristas. Y en ese tiempo, el obispo mandó construir allá en la Sierra Madre, donde había antes huido y se había escondido en un lugar llamado Los Ciriales, mandó construir cerca de Los Ciriales un rancho muy bonito que se llama el Rincón de Guadalupe, que servía para que los estudiantes pasaran el verano allá. Todavía está en pie el Rincón de Guadalupe y se puede visitar. Es un lugar maravilloso en la sierra. Y el mismo Juan Navarrete fue rector del 51 al 57. El seminario de la Parcela duró hasta 1961, cuando le fue datado de un terreno al final del canal del Chanate, a que se llamaba, hoy es el final de la calle Colosio, donde vemos que ahí está el seminario de Hermosillo. En 1966 tuvimos un nuevo obispo, Carlos Quintero Arce, quien decidió construir un seminario menor ahí pegado al seminario que todavía conocemos, pero después se tuvo que clausurar por los gastos que generaba el seminario menor, y entonces el Vaticano le ordenó al obispo que volviera a abrir el seminario. Pero entonces, en 1976, reabrió el seminario menor por un terreno donado por don Bericero Moreno, en un predio localizado por el canal del Seri, que era el canal de la presa que llevaba el agua a los ejidos de la costa, y ahí se abrió el seminario menor. Voy a hacer un comercial atrás, donde hoy conocemos como donde está ahora la Pepsi. Ajá, ya. Camino Sí, y entonces, finalmente, esa es la historia del seminario mayor y el seminario menor, y finalmente en 1959, el año en que yo nací, el obispado de Sonora se dividió en dos, y se creó el obispado, la diócesis de Ciudad Obregón, y allá se creó un nuevo seminario en 1962. Finalmente, en 2015, se volvió a dividir la diócesis de Hermosillo y se creó el obispado, una diócesis de Nogales, como funciona ahora. Ahora tenemos 3 diócesis en Sonora: Nogales, Hermosillo y Ciudad Obregón, y tenemos 2 seminarios, uno en Hermosillo y otro en Ciudad Obregón. Esa es la historia de las escuelas para crear
sacerdotes en Sonora. Muy interesante además, muy interesante, y bastante ajetreada, diría yo, ¿no? Pero está Sí, muy interesante. sí. Hubo mucha persecución de Juan Sí, Navarrete aquí, fue así bastante es. ajetreado. Bastante. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. Como siempre, un placer. El próximo martes nos comunicamos. Seguimos en contacto. Gracias. Con esto vamos a mensajes y regresamos.